Bienvenidos a Conversaciones Pendientes. El espacio de los medios de comunicación y la esfera mediática cada vez es más ocupada por rostros interculturales, por personas que vienen de otras regiones de Colombia, lo cual no era frecuente en las décadas pasadas y en los años pasados. Creo que ese cambio es plausible a través de figuras como la profesional en ciencias sociales y especialista en gestión pública de la SAP, Sandra Chindoy. A Sandra, que es parte del pueblo Kamsha del Putumayo, quiero darle hoy la bienvenida y decirle que me siento muy agradecido de que esté aquí en estas conversaciones pendientes. Hola Juan David, muchísimas gracias. Yo muy contenta de estar aquí en este espacio contigo. Comenzaba la reflexión antes de que nos sentáramos a grabar, preguntándote cómo habías iniciado en el sentido de tomar una voz pública a través de las redes. ¿Eso ha significado también un cambio cultural para tu generación, dentro de tu cultura, poder ocupar ese espacio a través de las redes sociales? ¿Cómo iniciaste y cómo tomaste la decisión de ocupar ese lugar en las redes como activista, poniendo el acento en temas críticos de la actualidad de tu pueblo, pero también del problema histórico de injusticia social que ha vivido el país a lo largo de las décadas, a lo largo de los siglos, diría yo? Bueno, pues efectivamente, Juan David, un poco mi activismo político, social, inició en el resguardo de Siondo y Putumayo. Entonces, para mí hay algo que es muy importante y es la responsabilidad que tienen las autoridades territoriales en política con las comunidades. Para mí la política es de lo más poderoso que tienen los pueblos y por eso tiene que ser un ejercicio muy respetuoso, muy honesto y debe ser tal cual, poderoso, que fortalezca, que impulse a las comunidades. Y entonces allá en el Cabildo en algún momento, pues como en toda organización, ¿no? Habían cosas extrañas como que hacían asambleas, que es el máximo escenario democrático del pueblo Cantra, y las hacían a puertas cerradas. O cosas como que llegaban mercados y las repartían por ahí a las 2 de la mañana, ¿no? Entonces, yo tenía mi cuenta, hasta ahorita la tengo, la cuenta de Facebook, y yo denunciaba esas cosas. Pero algo que, digamos, que me impulsó a escribirlo, a asumir esa responsabilidad de hacer una denuncia pública con mi nombre, con mi cara, fueron los memes. Entonces, empecé a ver memes que hacían crítica política, como que le hacían memes a Uribe, a Santos, ¿no? Como, pues eran como medio graciosos, pero al final eran cuestionamientos. Entonces, viendo tantos memes en redes sociales, en Facebook en ese momento, yo pues tomé la decisión de empezar también a hacer crítica abierta y a secas en Facebook. Y de ahí en adelante, digamos que el trabajo que ya he hecho y actualmente en todas las redes, pues es precisamente eso, acompañar a las comunidades. Yo creo que los comunicadores alternativos tenemos esa gran responsabilidad y es tal vez contar o hablar de esas cosas que son silenciadas y que a la gente no les gusta, a quienes ostentan el poder no les gusta, pero pues como ciudadanía tenemos que ayudarnos en ese propósito de caminar hacia una mejor sociedad, en el espacio en el que estemos. Es un tema muy importante el que tocas porque a veces en nombre de un bien común, de un bien superior, es decir, la causa indígena, por ejemplo, se te pide que protejas porque son sujetos históricamente excluidos. Entonces al denunciar es como si te estuvieras prestando, ¿cierto? Le estuvieras dando elementos y herramientas a estas clases hegemónicas que lo único que han insistido en las últimas 3 décadas, ya vamos a hablar de eso, es que casi que los indígenas tienen unos derechos eh, privilegiados. Esa mirada es tremenda porque desconoce la Constitución colombiana de 1991 cotidianamente. Lo vemos en los Ujú. comentarios sobre los pueblos que están en el Parque Nacional aquí en Bogotá o en muchos otros lugares. El comentario sobre lo indígena suele encarnar para muchos de estos comentaristas la idea de que tienen unos derechos que son muy distintos y entonces deberían no tenerlos. ¿Qué significó para ti tomar esa voz frente a unas autoridades que seguramente en un lugar mucho más contenido y pequeño, pues te exponían de una manera compleja? Sí, al inicio entré muy asustada y pues hasta ahora, ¿no? La cosa tampoco es que haya cambiado tan radicalmente. Porque claro, cuestionar, denunciar siempre implica ponerse en riesgo, uno. Y pues no es una cosa realmente distinta al interior de unas comunidades indígenas como la mía, donde se entrecruzan una serie de poderes y una serie de intereses que precisamente se han logrado enquistar porque no hay criticidad, porque no hay espacio para la autocrítica, la autorreflexión al interior de las comunidades. Entonces,
y yo cuestiono eso, una autoridad indígena, claro que tiene una responsabilidad gigante en orientar los rumbos de una comunidad, pero no es un santo, no es un dios. Y como no es un santo, no es un dios, pues la comunidad debe tener también las herramientas para decirle, oiga, aquí está errando, por aquí vamos bien, pero construyamos, este es colectivo. A un dios no se le cuestiona, pocas veces se le cuestiona, pero es una autoridad de nuestro pueblo, elegido por nosotros. Entonces debe tener la misma responsabilidad o corresponsabilidad. Entonces, pues iniciamos ese ejercicio de denuncia, de activismo. Tuve varios encuentros, incluso algo que a mí más me ha tocado es cuando empecé a hablar y alguna vez puse una pregunta en Facebook abierta y dije, ¿hay machismo al interior de las comunidades indígenas? No, pues se armó el borolón y el berraco y todos opinaban para allá, para acá, pero al final, pues digamos, el aprendizaje de eso es que cuando las cosas, digamos que uno de los mayores aportes más bien es que esas problemáticas, esas situaciones que tanto nos afectan, si se ponen en la palestra pública, ya hemos hecho harto. Cuando las cosas están silenciadas, ocultas y guardadas, difícilmente se pueden cambiar, pero cuando por lo menos las reflexionamos, ya estamos aportando conocimiento a la sociedad. La siguiente pregunta no quiere generalizar, pero de todas maneras es interesante lo que me puedas contestar de ella. En Colombia hay más de 7 organizaciones de los pueblos indígenas eh, y a mí me gustaría tener de ti una mirada sobre cómo está el movimiento indígena hoy. Yo sé que es distinto, hay regiones, no es lo mismo la Amazonía que los pueblos guayú, no es lo mismo el Cauca con sus organizaciones históricas que la UNIC. Es decir, hay muchos grupos, hay muchas organizaciones que partieron, por supuesto, de la organización social de los propios pueblos. ¿Cómo lees tú el lugar de la organización indígena hoy en el contexto colombiano que estamos viviendo en un gobierno del cambio? Bueno, a mí me parece bien interesante y es que mm, creo yo, tal vez hace 20 años, un poquito más, el movimiento indígena se estaba consolidando para únicamente desde las orillas del gobierno, para ser contestatario, para, como dicen en los titulares amarillistas, que suena feo, pero sí, para frenar las vías, un poco desde el lado, desde las orillas de los gobiernos. A hoy, con este gobierno, lo que se está haciendo es un ejercicio de movilización política y organizativa para acompañar en las decisiones del gobierno, para construir ese país que nosotros queremos desde los pueblos indígenas en los diferentes territorios, no desde las orillas, sino diciéndole al gobierno, nosotros tenemos esta agenda política, conversémosla. ¿Cómo queremos el desarrollo territorial en Putumayo, en Cauca, en Nariño? Con esta perspectiva, nosotros le estamos aportando a usted estas herramientas, concertemos, dialoguemos. Y en ese sentido yo veo en este gobierno en particular el fortalecimiento político de la organización social indígena, harto. Precisamente desde el acompañamiento que yo he logrado hacer desde RTBC con, yo creo que con todas las organizaciones nacionales indígenas, hay algo que se ha despertado y para mí es, creo que el aporte más valioso. Uno, eso que nosotros hemos dicho, el diálogo de gobierno a gobierno. Dialogan autoridades tradicionales indígenas con las autoridades del gobierno nacional o territorial. Y lo otro, que hay esperanza en que los pueblos indígenas, por décadas invisibilizados, silenciados, hoy somos un motor del cambio. Que nos vean a nosotros como un actor social político que puede proponer en la agenda del desarrollo nacional unas apuestas desde sus territorios con su propia cosmovisión. Para mí hay avances bien significativos y creo que o espero que esa efervescencia, ese fervor, esa esperanza que en este momento tiene el movimiento indígena no se apague, que sigamos con esa fuerza. ¿Y cuáles serían las contradicciones o las tensiones que está viviendo el movimiento indígena hoy? Es decir, así como lo enunciaste en la pregunta anterior, que no hay una idea de autoritarismo, ni de divinidad, ni de gobierno absoluto. Evidentemente hay contestaciones, tensiones. ¿Cuáles son esas tensiones que tú has advertido dentro de los movimientos indígenas hoy? Hay disputas, hay tensiones, porque claro, llega alguien a representar de un pueblo y los otros pueblos seguramente se resienten. No lo sé, quisiera que nos ilustraras un poco de cuál es esa conversación que ocurre en el seno de las organizaciones indígenas sobre la llegada de algunos y la omisión de otros. Bueno, yo creo que naturalmente hay unas disputas por poder. Hay unas disputas por poder que nosotros no podemos taparlas con las manos. Por quién representa, qué organización indígena tiene mayor representación en los territorios, en los diálogos con el gobierno,
Pero también, digamos, y hay que señalarlo, han habido unos liderazgos al interior de las comunidades que han sido nocivos, pero eso no es nuevo, o sea, eso no es nuevo. Ya te digo, cuando en su momento yo apenas estaba iniciando ese activismo en el territorio, me daba cuenta, digamos, al final lo que yo denunciaba eran cosas muy superficiales, por así decirlo. Em, pero habían discusiones de orden político al interior de la comunidad que eran bastante delicados, que yo no los tocaba por desconocimiento, por temor, era una cosa distinta, pero no es que lo que hoy esté sucediendo sea totalmente distinto a la realidad de la consolidación, del fortalecimiento, de la maduración del proceso organizativo indígena. Lo que pasa es que hoy hay comunicadores como yo, hay más liderazgos críticos en el movimiento que cuestionan, que ponen sobre la mesa esas necesidades de transformar el movimiento, que cuestionan a los líderes porque ya no los vemos como dioses, sino como compañeros de la lucha, como nosotros decimos. Entonces yo creo que hay más liderazgos, hay más criticidad, pero sobre todo hay más reflexión dentro del movimiento indígena. Por supuesto, pues los digamos que hay desafíos cada vez más grandes cuando el movimiento indígena se acerca un poco más a lo que es el gobierno nacional, al Estado, pongámosle Estado. Entonces hay tensiones nuevas, si se quiere, otras problemáticas adicionales, incluso de tipo administrativo, sí, que tal vez antes no estaban tan palpables, ahora sí. Pero lo que sucede es que ahorita hay más gente crítica, hay más gente hablando y los liderazgos también están siendo cada vez más cuestionados, cosa que es positiva. Para mí es positivo que pase eso. El pueblo Kamsha en el Putumayo, en algunas regiones de Nariño, en la Amazonía colombiana en todo caso, evidentemente pertenece a un territorio que ha sido estigmatizado por ciertos sectores de la nación. Se supone que es un extramuro, que es un lugar invadido de coca, que es un lugar en donde la guerra campea y muy poco se explora su cultura. ¿Por qué no hablamos un poco del pueblo Kamsha, de su cultura, de las formas de expresión que están presentes en el territorio y de esas contradicciones que también han tenido que vivir frente al extractivismo, frente a la coca, frente a estos carteles de la violencia que también de alguna u otra forma los han articulado a muchos y a muchas de ustedes dentro de esa lógica patriarcal, devoradora que supone cualquier proyecto capitalista como los que se han impuesto en el país? Bueno, yo creo que el pueblo Kamsha es un pueblo bonito, es un pueblo para mí muy bello en medio de todas las situaciones que enfrentamos en el territorio. Estamos luchando por conservar nuestra identidad, estamos luchando por cuidar nuestra madre tierra, por cuidar nuestra chagra. Para mí es un pueblo bonito y guerrero. Y siempre hablar del pueblo Kamsha fuera de mi territorio será un orgullo. Hace muy poco me sentí avergonzada de hablar de mi comunidad y que la gente supiera que yo soy Kamsha. A estas alturas me siento orgullosa y te agradezco que me preguntes por mi pueblo, que como tú dices ha sido tan estigmatizado. Eh, Hasta ahora nomás, hace 8 días, yo hice una publicación en X y alguien me decía, ahí está la cocalera, que no sé qué. Digamos, pero eso pues demuestra el nivel de conocimiento que tiene esta sociedad sobre los pueblos indígenas. Y el pueblo Kamsha ahorita mismo está enfrentando, digamos, unas cosas que tienen que ver con la protección del territorio. Hay multinacionales que están llegando al territorio para eh, desarrollar proyectos extractivistas muy delicados. Hay 20 solicitudes para licenciamiento de explotación de minas allá en el Alto Putumayo. Eh, por supuesto, el Alto Putumayo se ha vuelto pues uno de los corredores más llamativos para los grupos armados al margen de la ley, también para organizaciones de narcotráfico. Aún así, en medio de esas selvas, de esa montaña donde pocas veces se ve el Estado, el pueblo indígena Kamsha sobrevive. Y, y creo que hemos vivido más de 500 años de violencia, pero hoy estamos viviendo un momento en donde el pueblo Kamsha está floreciendo para mí. Ya te digo, personas como yo que hasta hace unos años se sentían avergonzadas de ser Kamsha, hoy en cualquier escenario estamos diciendo y portando nuestra propia indumentaria y diciendo aquí estamos los Kamsha y somos vivos y estamos vivos. Y esos abuelos y abuelas que por años lucharon para que no desaparezcamos, pues yo creo que hoy nos están acompañando con esa fuerza para que el pueblo Kamsha se fortalezca.
Mientras en algunos otros espacios los pueblos indígenas están en disputas, incluso al interior de las propias comunidades, el pueblo Kamtra está superando esa etapa. Y en este momento yo veo con tranquilidad y con esperanza que las autoridades tradicionales incluso están trabajando más articuladamente, se está conversando en propuestas conjuntas y ni siquiera se está pensando en un futuro de desarrollo tecnológico ni de mercadeo, más bien se está pensando en cómo cuidar esa parte bonita del Alto Putumayo, la parte fría, donde hay selva y toda la biodiversidad que quieras, para que Colombia esté bien, para que los colombianos tengamos agua, tengamos aire fresco, para que tengamos incluso un espacio de protección espiritual. Estamos pensando en que ese territorio que estamos cuidando y ese pueblo que se está protegiendo a sí mismo debe ser o es un elemento esencial para el pueblo colombiano. Estamos pensando de adentro hacia afuera. La gente, o mucha gente, no toda, por supuesto, generalizar es incorrecto, no conoce los sistemas de gobierno de los pueblos indígenas colombianos, no entienden qué es eso, no entienden cómo funcionan las autoridades, cómo son y en qué están basadas sus diálogos y sus gobernanzas. ¿Puedes explicar un poco para la gente que quizás por timidez también, porque también hay gente que tiene miedo dentro de sus propios prejuicios a abrir su mente, decir, en Colombia hay muchos sistemas de gobierno distintos, hay muchas lenguas distintas, yo creo que nos debe avergonzar a todos que de las más de 65 lenguas, creo que los colombianos de las grandes ciudades, creo que no conocemos ninguna. Tendríamos que hacer una encuesta, pero sería interesante. Tú saludas en tu lengua todo el tiempo, tú reivindicas tu lengua porque la lengua es la raigambre cultural de una historia y de una fuerza espiritual. ¿Podrías hablar un poco de ese sistema de gobernanza, de ese sistema de contacto con lo divino, con el universo, con el cuidado, con el agua, con la naturaleza? Bueno, sería, digamos, desde el pueblo Kamsra, nuestro sistema de gobierno está basado en nuestra forma de pensamiento. En lengua Kamsra hay una, digamos, como una máxima que existe en nuestra filosofía, que dice Kamsra y entra, Kamsra vía, que quiere decir persona de aquí mismo con pensamiento propio. La identidad está centrada en un territorio, pero en seres humanos con identidad, con arraigo. Y para nosotros solo si tenemos territorio, pensamiento propio y los seres humanos estamos bien habitando en equilibrio en ese territorio, pues tenemos futuro. Y en ese sentido, en esa misma perspectiva es que se organiza nuestro sistema de gobierno, nuestro sistema de justicia propia y todo lo que corresponde a nuestra educación, nuestra salud, nuestras formas culturales está basado en eso, en el territorio y la identidad y el pensamiento propio. Por ejemplo, hay varios mitos sobre el origen del pueblo Kamtram. Uno es que somos hijos de las estrellas. Entonces, unas estrellas cayeron, llegaron a ese territorio que hoy es Sibundoy Putumayo. eh, por un tema de clima, esas estrellas se quemaron, se chamuscaron en el territorio, pero de esas cenizas nacieron unas plantas de frijol. Y ese frijol se volvió humano y esos humanos somos nosotros, el pueblo Kamtra. Pero ese frijol tuvo la oportunidad de nacer en cualquier otro espacio, pero no, nació allí en Sibundoy Putumayo y nació, digamos, con eh, dos orígenes o dos rumbos, femenino y masculino. Por eso para nosotros es tan importante esa complementariedad entre mujeres y hombres, pero también esa complementariedad, esa reciprocidad con la madre tierra que nos dio el origen y que al final también es nuestro fin, es la cuna que nos va a recibir cuando nos despidamos de este mundo. Así que desde esa perspectiva, desde ese equilibrio, pues nosotros buscamos que desde nuestro sistema político de autoridad y de justicia, pues tenga esa coherencia con esa forma de pensamiento que nosotros tenemos. Y en ese sentido, el pueblo Kamtra, en este momento, ya te digo, las autoridades, que hay una participación bastante relevante de autoridades jóvenes, mujeres y hombres, pues le están imprimiendo ese nuevo sentido armónico. Nuevo sentido no, están recuperando más bien ese principio armónico de fraternidad, de hermandad al interior del pueblo Kamtra, que creo que eso es lo más saludable en cualquier sistema organizativo que haya en alguna sociedad. A ti te tocó digamos, el momento
de renovación, de recuperar y de defender la lengua, o tú estuviste en una educación, digamos, más laica y en tu casa hablabas la lengua? ¿Cómo fue cómo es el sistema educativo dentro de los Kamsha? ¿Van Pues a yo colegios de aprendí, curas o...? creo que más colegios de misioneros, Ujú, de hermanos maristas. ujú, Entonces, yo aprendí Kamtra, digamos, no sé cuándo aprendí, porque como en la casa se hablaba Kamtra, entonces no sé, en algún ya, momento ya lo aprendí, pues lo incorporé, digamos, la primera lengua que aprendí. Más bien aprendí español en una escuela rural. Y en mi momento, pues en mi generación, el afán era que los niños y las niñas aprendiéramos a hablar español, porque sí dominábamos el Kamtra en las casas, pero no el español, y entonces a uno le costaba ir, por ejemplo, a comprar un kilo de arroz, un kilo de papa, pues era difícil. Pero uno allí aprendía en esa interacción con la gente colona, mestiza, mucha gente de Nariño y Cauca, que, sobre todo de Nariño, que habitan en el Alto Putumayo. Aprendí Kamtra en el colegio, en el colegio, en en la la casa. casa, en el colegio español. Sin embargo, luego ya más adelante, unos pocos años, pues inició el, si se quiere, como el boom, el esfuerzo que hacían padres de familia, autoridades, educadores por enseñar la lengua Kamtra, porque muchos jóvenes empezaron a salir desde muy temprana edad del territorio. Entonces, tenían apenas como las bases del conocimiento, no solo de la lengua, sino del pensamiento propio. Kamtra apenas se estaba formando en nosotros y ya nos íbamos a las ciudades. Eso también, digamos, afectado por el auge cocalero, muchos jóvenes, adolescentes de 11 10 13 años ya se iban para el Bajo, para Nariño, a los cultivos de coca. Entonces, pues eso generó rápidamente la pérdida de nuestros saberes ancestrales, entre ellos la lengua. Entonces, por eso inició ese proceso de fortalecimiento impulsado por las propias autoridades, educadores. A hoy hay muchas generaciones de Kamtras que, por ejemplo, no han nacido en territorio, han nacido, por ejemplo, en ciudades aquí como Bogotá. Por fortuna, también el ejercicio de liderazgo y de las autoridades ha llevado que, por ejemplo, aquí en esta ciudad hoy tengamos un cabildo Kamtra, un cabildo que tiene sabedores, educadores, un jardín, por así decirlo, es una institución educativa para la primera infancia, en donde se busca por todos los medios que pues la lengua Kamtra, que como tú dices es una de las 65 lenguas vivas, pues que no se pierda. ¿Y cómo fue tu llegada entonces a Bogotá? ¿Cuál fue la razón para venir a no quedarte, digamos, en el territorio para seguir profundizando eso y decir, toca ir a Bogotá? ¿Cuál fue un poco el camino que iniciaste una vez fuiste activista y después tomaste la decisión de venir a la Universidad de Bogotá? Pues primero me presenté a un tecnólogo en formulación de proyectos en el SENA de Cundinamarca. Entonces estudié allí el tecnólogo, realmente sin mucho ánimo, hay que decirlo, como más como por descarte. Y estudié ese tecnólogo y volví a la etapa productiva a hacer esos proyectos productivos en Sibundoy. Estando en Sibundoy llegó la convocatoria de la Universidad Distrital a través del Cabildo. Pero ya te digo, en territorios como el mío y en familias como la mía, yo vengo de una vereda bastante estigmatizada dicen que es la vereda Machindinoy, que es la vereda de los ladrones y chicheros. Machindi, ¿no? Machindinoy. Entonces, digamos, tiene ese sobrenombre. Y en ese territorio muchos jóvenes, en ese momento adolescentes como yo, pues ni siquiera pensábamos en la educación superior, pero no sufríamos tampoco, o sea, tampoco era como, no, pucha, no vamos a poder estudiar, pues qué terrible, ¿no? Simplemente no estaba en nuestros proyectos de vida. Y en ese momento llegó la convocatoria de la Universidad Distrital y yo me presenté también por descarte, ¿no? O sea, como, bueno, pues hagámosla, a ver qué pasa. Y pasé, y allí sí ya empezó la película, porque fue pucha, ahorita cómo me voy a Bogotá si no tengo plata, y no sé, fue unos 15 días durísimos porque pues no tenía plata ni para el transporte en el bus de Mocoa acá a Bogotá. Y entonces lo que hizo mi mamá fue llenarme una bolsa así de artesanía, nosotros somos artesanos, una bolsa así de artesanías que tú sabes, entre manillas, collares, aretes, pues ya es un capital. Y Ujú. entonces tejimos día y noche, mis tías me ayudaron, bueno, en fin, y me traje este capital artesanal para Bogotá y bueno, acá ya empezamos el proceso. Sobreviví con eso como un mes, yo creo, vendiendo esas artesanías y
y seguí también vendiendo artesanías casi como hasta el sexto, séptimo semestre en la universidad. Los profes incluso me compraban, compañeros me compraban cositas pequeñitas, pues. Y, y de ahí ya empecé, digamos, ya una vez estuve acá en Bogotá, el tercer semestre estaba con una pata afuera ya porque no podía, creo que incluso, digamos, una combinación bastante fea para mí, eh, una crisis emocional y una crisis económica. Entonces, además de estar bien llevada, porque pues había discriminación, había de todo en la universidad, pero también preocupada porque no tenía ni para pagar el arriendo ni la comida, bueno, en fin, todo se cursó, entonces ya estaba que me iba. Pero en ese momento, ya algo que yo valoro muchísimo es que me acerqué al Cabildo Camtra. Una persona me invitó a una reunión del Cabildo Camtra acá en Bogotá. Yo ni siquiera sabía que había Cabildo acá y me encontré con señores que habían salido de mi territorio, que yo los conocía y me los encontré un poco más maduros acá. No, pues eso fue para mí la salvación y Encontrar empecé a la trabajar. comunidad. No, fue la salvación, de verdad. O sea, ahí vine acá y acá ya yo empezaba a repartir, ayudaba a repartir refrigerios en la asamblea, a recoger listados. Empecé a hacer de secretaria y a hacer de todo, pero fue para mí el mejor refugio que encontré aquí en la ciudad. Tú hablas de la racialización, de la discriminación, de la exclusión que siente una persona que viene de otra cultura a una ciudad. Uno diría que la universidad pública es más tolerante en Sí, yo teoría, tenía esa idea, pues yo tenía esa pero idea ¿por qué realmente. no nos cuentas un poco eso que quiere decir? Porque a veces la gente cree que esto es una especie de conceptualización y resulta que sigue pasando en Colombia esa racialización, esa exclusión cotidiana. Sí, 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 pues yo cuando salí de Putumayo, cuando iba a salir, incluso en esas reuniones de la convocatoria que hicieron de la Universidad Distrital en el Cabildo Camp, una de mis preocupaciones era eso, o sea, pues pucha, me imagino el racismo, no, no lo pensaba como racismo, como concepto, sino como el rechazo que deben tener allá la gente de la ciudad hacia uno como indígena, ¿no? Tenía ese temor, pero quienes fueron a socializar me dijeron, no, esta es una universidad pública, allá va gente de todos los estratos, sobre todo estratos más bajos, relajada porque es una universidad pública, distinto a que vaya a una universidad privada donde van los ricos, que no sé qué, yo, bueno, chévere. Pero llegué y no, el panorama totalmente distinto porque particularmente en la Universidad Distrital en ese momento no había mucha presencia de pueblos indígenas, no la había. Y fuimos dos personas seleccionadas del Cabildo Camtram. Un gran amigo, Brian Juajibioy, él pasó a un tema de ingeniería en la sede ambiental y yo a ciencias sociales en la sede de la Macarena. Entonces ni siquiera estábamos juntos, sino que estábamos ahí totalmente distantes, digamos, en las instalaciones de la universidad. Llegué sola a la universidad y por casualidad me hice amiga, muy amiga de dos personas bellísimas que son gays. Y entonces, claro, era como, no, como es la India y los gays. Entonces era como ahí la articulación, pero realmente es una amistad maravillosa. Hasta ahorita me acompañan y somos grandísimos amigos. Y entonces era eso, ¿no? Había es como ese estigma entre los dos gays y la India. Y un poco lo que más me tocó en su momento era que pues incluso viví discriminación de parte de docentes. Un docente, solo por mencionarte un caso, que se burlaba de mis apellidos todo el tiempo. Mis apellidos son Chindoy y Jamioy, y la mayoría de los apellidos del pueblo Kamstra terminan en hoy, Uy. hoy. Y entonces él cada vez que llamaba al listado de asistencia, que era para mí la peor pesadilla del día, llamaba al listado de asistencia, era como Sandra Chindoy, Jami hoy, te lo doy, yo no sé qué, hoy, 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 terminaba siendo como un marrano, hoy, hoy, hoy. Y entonces, claro, era la recocha y la risa y el profe muerto de risa y yo tenía que pararme a decir presente. Entonces era una terapia, pero de lo más terrible. Y hasta que llegó un punto en que ya yo me cansé, exploté y otra vez llegó el profe en esa misma dinámica. Ya se había vuelto natural, o sea, ya nadie se incomodaba y era solo como el chiste del día. Y entonces llegó otra vez, Sandra, chindo, déjame hoy, te lo doy, yo sé qué, hoy, hoy, hoy. Y entonces yo me levanté emberracadísima y le dije que estaba, que no lo volviera a hacer. O sea, solo me faltó como se dice, insultarlo. Pero emputadísima y él como, no, pero tranquila, si es que nosotros nos entendemos así. ¿Y por qué no me había dicho antes? Que no sé qué. Y bueno, yo creo que ese momento que exploté fue un momento, digamos, como que me cambió el panorama, un antes y un después.
porque antes me sentía yo todo el tiempo, ya te digo, avergonzada de cuando me preguntaban, ¿y esos apellidos de dónde son? Unos docentes muy respetuosos, ¿no? Que simplemente indagaban por mi origen, pero yo me sentía terrible, terrible, muy apenada de decir de dónde venía y demás. Pero ese momento que exploté con un profe, mm, digamos como que a mí me liberó. Y de ahí en adelante ya empecé a hablar, a ser contundente, a liderar procesos, incluso acompañar a otros compañeros indígenas que estaban en la universidad y que vivían las mismas situaciones. Y entonces ya los profes como que me miraban con, algunos con cautela, otros me tomaban como referencia para conocer a los pueblos indígenas. Bueno, en fin, entonces ese fue un momento para mí bien importante y más que llegó también de perlas, que creo que después de un mes me encontré con el tema del Cabildo Country acá en Bogotá, entonces como fue un Conseguiste fortalecimiento comunidad bien y chévere. voz Sí, y te total. emancipaste. Y empezaste a hacer activismo en la universidad Y también, empecé a hacer digital, activismo en la y hacer universidad. denuncias. No, mira que no hice denuncias en la universidad, en cambio pasó algo y es que una vez me encontré con el Cabildo Camtra, empecé a hacer activismo fuerte y ejercicio organizativo y político al interior del Cabildo Camtra. Entonces ya iba a la universidad, clase, trabajo, reuniones con compañeros y de una iba al Cabildo. Y es que el Cabildo Camtra, el proceso organizativo indígena acá en Bogotá, está muy articulado con otros pueblos indígenas. No es solo el Cabildo Camtra, sino en ese momento con otros 13 cabildos que tenían el reconocimiento en el distrito. Y entonces me metí de lleno al trabajo comunitario organizativo. Entonces, no, que encuentro de pueblos. Bueno, que hay que convocar grupos de danza, que hay que hacer la comida, que las convocatorias en red. Entonces, todo el tiempo empecé a meterme en trabajo comunitario desde ese momento. Y, y eso me llevó a que, por ejemplo, en la universidad también me tomaran como referente, digamos, un poco del proceso organizativo indígena. Descuidé un poco el activismo al interior de la comunidad académica. Eso sí, iba a las movilizaciones y tragaba los gases que nos lanzaba el ESMAD, porque en eso sí acompañaba al movimiento estudiantil ahí en la Universidad Pedagógica. No me perdía las movilizaciones que convocaran. Y poco a poco decidiste estudiar administración pública después. Sí. ¿Bajo qué idea? Porque sé que lo que vamos a entrar al final de la entrevista, que es sobre medios de comunicación, sucedió por otras razones, pero ya vamos a llegar allá. ¿Cuál era tu imaginación entonces para haber contribuido a fortalecer el movimiento comunitario, a fortalecer el movimiento indígena, a alcanzar una voz y un liderazgo y pensar en lo público, que era lo que estabas o lo que estás pensando quizás todavía? Sí, 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 pues mira que cuando empecé a acompañar organizativamente al Cabildo Cantra acá en Bogotá, ellos ejecutaban proyectos con entidades del distrito, cosas así, y otros proyectos de manera autónoma, iniciativas que lideraban las autoridades indígenas. Y entonces yo empecé pues ayudando a eso, a tomar registro de asistencia, luego empecé a hacer relatorías y en ese momento me daba cuenta que había una necesidad grande, por ejemplo, en formulación de proyectos. Pero yo había hecho ya el tecnólogo en formulación de proyectos, entonces medianamente tenía ahí como en mi cabeza cómo se estructura un proyecto con puntos básicos. Y entonces empezaba, digamos, empecé a asumir eh, un poco ese acompañamiento, ayudar a formular proyectos desde el Cabildo Camtra. Y en eso me daba cuenta que pues teníamos una serie de barreras porque nosotros no sabíamos cómo funcionaba el Estado. No sabíamos cómo funcionaba en este caso el distrito, la administración distrital en Bogotá. Y dependíamos de lo que nos dijera algún gestor, algún enlace, si quería ayudarnos o no, dependíamos digamos, de esa intermediación, el resto no sabíamos cómo acercarnos. Y eso me empezó a aprender la chisma y hasta ahora sobre lo importante que es la administración pública, conocer cómo funciona el Estado. Yo creo que los pueblos indígenas, y lo sigo creyendo hasta ahora, los pueblos indígenas tenemos que estar preparados y deberemos lucharnos el espacio incluso para gobernar a Colombia. Yo espero y, y espero que la vida me dé ese espacio para poder acompañar, quién sabe, a un presidente o presidenta indígena en Colombia. Entonces que esas cosas pues empezó a despertar en mí esa pasión por el gobierno, por el Estado. Y eso me llevó, dije, después de estudiar la carrera de ciencias sociales, dije, voy a hacer algo de administración pública. No sé cómo, en dónde, pero la voy a hacer. A mucha gente no le ha tocado, pero a mucha otra gente sí, porque han sido contratistas, porque han tenido que vivir en función de una lógica burocrática que es muy violenta y muy excluyente.
A mí me gustaría que tú nos contaras también cómo es que opera esa lógica excluyente con respecto a los pueblos indígenas, porque no pueden hacer ese tipo de proyectos, porque si no conocen las rutas hay una cantidad de peajes. Sí. Es lo que en el fondo creo que nos falta también discutir con mayor profundidad en el país. Claro que queremos una nación intercultural, pero ¿cómo vamos a fortalecer las capacidades de la institucionalidad para no creer que en todos lados es lo mismo, que basta con decirle a una comunidad haga un proyecto y si no hay ni siquiera conectividad y si no hay cómo llega un proyecto? Además me lo decían ahora los alcaldes de Nariño, me decía es que uno, un alcalde cualquiera de Mayama, de Ricaurte, de La Llanada, de cualquier lugar, entrar a un ministerio es un peaje tras otro Mm, peaje, es un totalmente. pago tras otro pago para que de pronto alguien reciba esto. Yo creo que eso hay que ponerlo encima de la mesa. Sí, no, total. Nosotros tenemos unas barreras gigantes para relacionarnos con el Estado. Es muy difícil, más en las comunidades indígenas que ya te digo. Primero que hay pocos profesionales y esos pocos profesionales, precisamente por ese relacionamiento tan distante e injusto con las comunidades, pues tampoco nos interesamos en aprender cómo funciona el Estado. Si quienes representan al Estado nos han tratado como un zapato, pues cómo vamos a querer aprender lo que, en últimas, lo que ellos son o lo que ellos saben. Nos han generado esa barrera y pues eso ha ocasionado que muchos jóvenes hoy no estén estudiando, por ejemplo, temas tan importantes para mí como es la administración pública. Acá en Bogotá sucedía lo mismo cuando yo me acuerdo que, no recuerdo, había una estrategia, algo así como de proyectos participativos, presupuestos participativos, algo así en otros, pero ¿qué es eso? O sea, es que son, ya te digo, es que las barreras están desde los mismos términos. Desde el mismo término, uno cómo habla de un presupuesto participativo, primero, ¿crees qué es presupuesto? ¿Y cómo participamos? ¿En qué grado? ¿Y qué tenemos que hacer para participar? No, que formulen un proyecto. Y no, pues nos decían que formulen un proyecto y era la terapia para nosotros. O sea, como, entonces ya uno empezaba o las autoridades empezaban a pensar, bueno, nos toca contratar a un asesor, nos toca contratar a algún externo, alguien de la entidad que nos ayude y dónde vamos a sacar la plata para que nos ayude a formular el proyecto. Eh, y entonces, pues en esa, digamos, en esa serie de falencias es cuando algunos interesados ya un poco en acercar el Estado a las comunidades, pues decidimos, digamos, que tomar esa iniciativa de empezar como a acompañar desde esos ejercicios voluntarios. Hasta hoy las barreras yo creo que no son, no se han reducido aún. Yo he viajado a territorios, sí, donde, por ejemplo, las autoridades indígenas, que son las que tienen una facultad político-administrativa, medio saben leer y escribir, medio. Y entonces allí es donde intervienen las fuerzas oscuras, incluso de algunas autoridades territoriales que llegan a manipular a las comunidades. Incluso llegan a quitarles recursos, eso ha pasado y pasa muy continuo. El recurso del Sistema General de Participaciones pasa por un peaje, lo que tú decías, entre los que intermedian con los ministerios, entre los que intermedian con las gobernaciones y las alcaldías, incluyendo los alcaldes. Entonces ¿Cuánto se queda por el camino? una injusticia estructural que uno diría, no, pero es que los indios no se apoderan de esa herramienta porque no quieren. No, ¿cómo le dice usted a una indígena que se apodere de esa herramienta cuando apenas hay una escuela donde se forman 20 niños que tienen entre edades de 6 a 15 años? ¿Qué es esa calidad de educación? ¿Qué oportunidades de educación superior tienen estas comunidades? ¿Cómo le exigen a una comunidad que opera igual que a una sociedad que habita, por ejemplo, en una ciudad capital como Bogotá, que por supuesto a tantos nos ha brindado muchas oportunidades? Yo creo, Sandra, que la voz que es evidente y que es muy poderosa y que además agradezco poder conocer en esta conversación, escucharte realmente es muy inspirador, pero creo que la comunicación hoy es política y tú has asumido, perdón, un lugar y has sido llamada a ocupar un lugar que creo que es más complejo que quizás todos los que has ocupado, porque este es un lugar en donde has sido blanco de unos ataques brutales, ya de unas amenazas que superan esa exclusión, digamos, social, cotidiana. Aquí hay una cosa mucho más grande. ¿Cómo ves tu llegada a los medios de comunicación, a RTBC, a ocupar ese lugar mediático y qué ha significado para ti esa exposición?
Sí, tú lo has dicho, la comunicación es política y para mí debe serlo así. Para mí ese tema de la objetividad no existe. Como seres humanos nosotros tenemos una posición y tenemos un pensamiento y ese pensamiento nos lleva a identificarnos con una orilla u otra. No es blanco y negro, es que somos seres pensantes y somos seres humanos. Y por supuesto que debe ser política. Más cuando se trata de situaciones de injusticia. Si uno solo se vuelve un mensajero, pues yo creo que no estamos haciendo mucho o ejerciendo esa responsabilidad que nos ha dado la sociedad y es de comunicar. Entonces, yo creo que con mi llegada a la pantalla ha cambiado algo en la sociedad y es que, digamos, públicamente nadie me ha ofendido, nadie. En los espacios donde yo llego, la gente valora, aprecia mi cara, mi forma de vestir, mi presencia en la televisión pública, la gente le gusta y lo aplaude. Pero en las redes la cosa es distinta, ¿no? Entonces, quienes no en ese espacio se pueden esconder a través de unos perfiles, entonces ellos sí son los que insultan todos los días, los que amenazan todo el tiempo. Pero eso pues, digamos, para significar lo siguiente, que yo creo que a la sociedad en general creo que ha sido la recepción un poco más positiva que lo negativo. Hemos logrado generar un impacto bastante interesante sobre, primero que la sociedad entienda que estamos en eso que dice la Constitución, somos un Estado pluriétnico multicultural, pues eso se vive con los rostros vivos en la televisión y no con la comodidad de ver a los indígenas por allá en un museo ya disecados. No, eso se vive con ese relacionamiento, en ese ejercicio de poder incluso que ejercemos desde los medios de comunicación, pero con el rostro y la dignidad indígena y con la voz, que yo he sido bastante insistente en eso, ¿no? Para mí no cuenta que llegue un indígena solo porque se vista distinto. Ujú. Eso da igual. A mí me interesa y ha sido mi lucha es que el indígena que llega a los medios de la comunicación, tengan la posibilidad de incidir en la línea editorial, que aporten contenido, que aporten posturas políticas, que sean la voz de las comunidades, porque por vestirse de colores y vestirse bonito, eso no, a nosotros no nos ayuda en nada. ¿Y Y por el contrario, tú has podido estigmatiza. incidir Sí, en tus sí, líneas mucho, editoriales? O sea, tú tienes mucho. una línea y es respetada. Por eso me siento muy agradecida, digamos que, ya te digo, para algunas personas dirían que en los trabajos soy una piedra en el zapato, porque sí, me he vuelto activista y siempre he dicho que la voz de los indígenas no es un regalo, es una lucha. Y nuestro lugar tampoco es un regalo. Y entonces a donde lleguemos, me gusta abrir espacios para las comunidades y pues en RTBC lo hemos logrado hacerlo en esos términos, ser la voz de los pueblos. ¿Cuándo vamos a alcanzar una justicia epistémica y cultural en Colombia en la que participan también los medios de comunicación? ¿Por qué no tenemos programas en lenguas, en idiomas distintos al español? ¿Por qué no hacemos y damos poder a las comunidades para que ellos hagan televisión y se transmita esa televisión a nivel nacional? Yo he ido a muchos lugares de Colombia, a La Chorrera, a Mocoa, a Santiago, a Nariño, en donde hay gente preparada, no hay que ir a dar talleres, es gente que tiene equipos, que tiene cámaras, que tiene emisoras, que tiene capacidades, y es como si algo no dejara que eso sucediera. ¿Qué crees tú? ¿Cuál es la crítica que tienes a eso y qué es lo que tendríamos que empezar a pensar para que haya una televisión pública con justicia cultural y epistémica? Sí, no, pues yo creo que tú lo has dicho. Imagínate, en 70 años de la televisión en Colombia, que conmigo sea la primera vez que llega una presentadora y periodista de noticiero en televisión nacional, pues dice mucho de lo que somos como sociedad y de lo que se ha entendido de los medios de comunicación en Colombia y de lo que el Estado ha comprendido cómo debe funcionar los medios de comunicación. O sea, ¿cómo es que en 70 años yo soy la primera que llega? Eso no debería pasar. No debería ser un hecho tan rimbombante en un estado que si reconociera el estado a los pueblos indígenas. Yo creo que aquí hay una apuesta conjunta y es que primero, y creo que está pasando con este gobierno en particular, se debe desdibujar el suprapoder que tienen los medios de comunicación. A hoy los medios de comunicación son también un blanco de críticas. Antes eran intocables, incuestionables. Quien apareciera en radio y en televisión, pues era el superpoderoso, poderosa y, y nadie podía cuestionar ni objetar lo que él o ella decía. En este momento, con la gran
afluencia de los medios alternativos, comunicadores alternativos, pero también con el rol que han desarrollado la prensa tradicional y el gobierno del cambio, el gobierno de los pueblos, pues también ha hecho eso, que los medios también sean cuestionados, pero que al tiempo resurjan otros rostros, otras apuestas comunicativas en Colombia. Yo creo que, pues, por hoy veo que estamos avanzando. Por supuesto que se requieren, incluso creo que cambios en la política pública de las comunicaciones. O sea, no basta con que lleguen 2 o 3 rostros indígenas, eso no es suficiente. Hay que tener una política pública que brinde las garantías para que haya unas plataformas comunicativas de los pueblos indígenas, no unas chispas comunicativas en uno u otro medio, sino una plataforma de comunicación nacional para los pueblos indígenas. Y yo creo que en eso la Comisión Nacional de Comunicaciones Indígenas pues está avanzando con ese propósito. Y ya te digo, para mí lo que ha sucedido en estos últimos años, aunque puede dar lugar a una multiplicidad de interpretaciones, pero que la prensa tradicional sea cuestionada y que la gente habla sin miedo y que la gente objete a un comunicador que tiene el poder de la pantalla y la legitimidad de la pantalla, que hoy lo objete así de manera directa, ya es un avance. Quiero terminar por ahí. ¿Cuál es la imagen con la que tú creciste que te devolvían esos medios hegemónicos de comunicación? De ti misma, de tu pueblo, de tu gente. ¿Qué es esa imagen con la que tú creciste viendo esos noticieros, viendo esos medios? A veces la gente no entiende por qué se llaman empresariales o hegemónicos. Creen que solo es por lo grandes y el tema financiero, pero resulta que hay un tema de fondo que es la imagen que le devuelven al país de los otros, de esos que para muchos han sido considerados pueblos sin historia porque no entran dentro del relato oficial. Sí, no, pues es feo, pero bueno, yo me imagino, digamos, me recuerdo más bien ahorita me acuerdo del televisor. Nosotros teníamos un televisor como grandote que tenía una caja atrás gigante, y teníamos unas sillas de plástico ahí toda vuelta nada, como en una especie de sala sobre un piso entre tierra y madera. Y allí salía la pantalla en ese momento habían comerciales como de margarina, entonces salía la familia feliz en un comedor súper lindo y compartiendo galletas y pan con margarina y pues por supuesto gente, niños blancos, monos y los mismos papá y mamá blancos y monos pues compartiendo ese momento tan especial y familiar. Mm, bueno, esa es la imagen con la que la televisión ha llegado ya a los territorios, en lugares donde a veces no había ni para comer, ni agua potable siquiera, ni agua potable, siendo nosotros estando rodeados por los grandes afluentes hídricos del Alto Putumayo que nutren otros departamentos, a veces sin agua, pero mirábamos esa televisión un poco de la blancura, de los lujos, de la comodidad, del privilegio. Y A pues bueno, veces, eso nos llevamos. Pero en ese momento yo no lo cuestionaba, al contrario, era chévere. Para uno es un entretenimiento. Ya ahora lo cuestiono gracias a la vida y a los dioses que me han permitido pues tener otro rol y saber que pues eso no está bien y que nosotros tenemos la capacidad para estar en esas pantallas, no solo esta gente que nos la han pintado durante varios años. a veces hay que volverse un martillo en la cabeza para incomodar un poco. Con este incidencia, este ruido, este martillar, yo quiero darte las gracias por estar aquí en Conversaciones Pendientes. Realmente ha sido muy lúcido y muy potente tu relato, tu manera de mirar la realidad y esperamos todos que sigas ocupando y que sigan llegando más y más liderazgos a lo público, porque creo que este país es un país intercultural, es un país diverso, es un país que necesita que nos miremos y nos entendamos desde muchas sensibilidades. Creo que ahí está nuestra posibilidad, no en uniformar, sino en comprender que esa diversidad es nuestra fuerza. No, gracias a ti por la invitación y bueno, resalto la labor que tú vienes haciendo, eres un gran gestor de la comunicación alternativa en el país, así que muchas gracias por esa labor tan importante. Yo creo que la comunicación alternativa como la que tú haces transforma mentes y transforma corazones, ese es como lo más significativo que uno le puede aportar a una sociedad, así que gracias. Pues con ese piropo tan maravilloso de transformar mentes y transformar corazones, también les agradezco a ustedes por estar una vez más aquí en estas conversaciones pendientes. Cuando hablamos de no tener la razón, sino llenarnos de razones, pensemos en que hay otros que ni siquiera hemos escuchado
qué razones nos quieren contar. Un abrazo, nos vemos en la próxima conversación pendiente.